El papel del voluntariado hoy, ¿no? Igual si le preguntara o si nos preguntáramos cada uno de nosotros, ¿no? Después de llevar seguramente unos cuantos años, ¿no? De voluntarios, voluntarias, pues cada uno tendría su versión de qué significa, bueno, pues ser voluntario y voluntaria hoy. Yo me voy a acercar desde una experiencia, vamos a decir, un recorrido más experiencial y desde mi espiritualidad, o nuestra espiritualidad. No tanto desde la teoría ni desde los manuales de voluntariado. El magis es una palabra, ¿no? Que en latín quiere decir más, mayor, mejor. Cuando pensamos que actualmente el ser más o el hacer más es importante, no es el hacer más por ser más importantes o porque nos reconozcan más, sino que tiene que ver con el servicio, en ir más allá. En el fondo, no tanto en cantidad que en calidad. Les cuento una anécdota. Y hace unos años teníamos un recurso en Valladolid que se llama Calor y Café, un centro de día para acoger a migrantes. Y todo, en general, todos cuando vamos a hacer voluntariado queremos hacer algo tangible. Pues ¿cuántos cafés puedo hacer? A ver, déjame la cafetera, trae la escoba, voy a hacer el carnet, las fichas. Pero hay algo más importante, creo, en la actualidad, que tiene que ver con acompañar personas, rostros, procesos. Cuando hablamos aquí de que el magis tiene que ver con esto, con mayor calidad más que cantidad. Algunos dicen que es ir a más, quedarnos un poco como intranquilos por dentro con el deseo de servir cada vez mejor. Hacerlo todo como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que en definitiva todo depende de Dios. En el fondo ese es el magis, poner de nuestra mano, sabiendo que nosotros no somos los hacedores de las cosas, ¿no? Sino que es otro el que trabaja a través de nosotros. Voluntarismo versus agradecimiento. Voy a dar tantos cafés, voy a acompañar a tantas personas en el hospital o en las casas o donde sea, y voy a ir a casa y me voy a decir, qué bien. Con los años, y lo vemos también con los compañeros y compañeras, también voluntarios y voluntarias, también nos damos cuenta que cuando uno va por puños a hacer voluntariado, al poco tiempo, más tarde o más temprano, uno desiste. Pues sí, porque en el fondo uno mismo es el centro, ¿no? Creo que el agradecimiento brota, o sea, me ha salido la palabra, el voluntariado brota de un agradecimiento, ¿no? Como yo he sido alcanzado, como a mí me han ayudado, como yo he sentido que es importante, ¿no? Lo que yo he recibido, yo lo voy a dar. Gratis habéis recibido, dad gratis. Que os quede ahí un poco el magis, si os suena de algo, fenomenal, aunque sea por culturilla general, y si no, pues no pasa nada. Con lo del agradecimiento yo ya me quedaría contento. Vivimos en un mundo en continuo cambio. Nuestra política, nuestra economía, yo creo que también nuestras sociedades, ¿no? En unos sitios y en otros, ¿no? Somos muchos y muy diversos, a veces nos cuesta, ¿no? Pues dar con las claves que son más importantes para caminar juntos. Cada día, además, todo está más interconectado. Las fuerzas humanas y los recursos económicos a veces son cada vez más escasos. Y lo hemos notado y lo hemos visto también con las personas a las que acompañamos, las leyes de dependencia, todas estas cosas, algunas han ido a mejor, pero en otras también nos hemos ido dando cuenta que se han deteriorado. El acceso a la tarjeta sanitaria también para los inmigrantes. No es fácil en estos contextos inciertos encontrar líderes que sean capaces de transformar en este cambio social. En general, el papel del voluntariado se ha ido cada vez profesionalizando más. Alberto, pero es que para ser voluntario o voluntaria ahora en algunos recursos parece que hay que hacer un máster. Solo con los papeles que hay que rellenar y las fichas. Es verdad que como intentamos hacer cada vez las cosas mejor, eso nos exige más de nosotros. No sé si eso también es del magis, pero es verdad que en nuestro contexto
evidencia una necesidad de que nosotros nos tenemos que preparar lo mejor posible para poder llevar adelante nuestros voluntariados. Con todo este contexto, a mí lo que me queda claro es una cosa: cada vez hay retos mayores que implican que necesitamos tener compromisos más fuertes. El tema de los compromisos fuertes y a largo plazo, para decirlo de buenas palabras, está en revisión, ¿no? Está en revisión. Es decir, bueno, pues cuesta más, ¿no? Cuesta más o nos cuesta más, ¿no? Los compromisos ya para toda la vida y, bueno, como decía mi abuela, según y conforme, ¿no? Según y conforme, ¿no? Creo que el ser voluntario o voluntaria hoy es un reto. Yo diría que vuestra labor es la de ser profetas en muchos contextos en los que vivimos hoy. Muchas veces no tanto de palabra, sino con vuestra presencia, con vuestro cuidado, con vuestro acompañamiento, y eso es una labor vital. Retos mayores, compromisos más fuertes y respuestas que cada vez necesitamos que sean más resistentes y más transformadoras. Bueno, una posible respuesta es cerrar filas y quedarnos decir, esto siempre se hizo así. En Beguedina siempre acompañamos desde esta manera, hicimos así. Esa es una posible respuesta. Otra es desistir y vender el negocio. ¿Para qué seguir? Vamos a cerrar esto y pues ya está. ¿Para qué vamos a estar pasando mal rato? Esa es otra solución. Y otra que yo la titulaba así, odres nuevos. Creo que necesitamos, para este vino nuevo también que está llegando en nuestra sociedad, las personas a las que acompañamos, nuestro contexto, necesitamos odres nuevos. A mí se me ocurre que estamos en un tiempo donde, en futuros inciertos, donde a veces cada vez somos menos, ¿no?, en los sitios, necesitamos trabajar más en red y sentirnos con más cuerpo. Por eso la frase de juntos somos más. Cada vez estoy más convencido y creo que es como un mensaje muy evangélico, que necesitamos trabajar esa dimensión de estar conectados, de trabajar más juntos. Creo que es un testimonio de nuestra vida también de cristianos y de cristianas, como muy también, como decía antes, profético en el momento que nos toca vivir. Algunos sacerdotes dicen, pero vamos, yo hasta ahora he mandado en todas las cosas y ahora si vamos a trabajar más juntos, nos vamos a tal, voy a perder yo mi autonomía, ¿no? A veces ocurre en Cáritas, a veces ocurre en Pastoral, que, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Otro es diluirse en el conjunto. Nada de juntarnos con otros voluntarios de otras cosas o con otros programas, porque lo específico nuestro se va a perder. Otras veces es crear estructuras muy grandes. Si nos vamos a coordinar juntos de diferente manera, bueno, pues hay gente que dice que hay que tener cuidado con estas cosas. Otro miedo es cuando uno improvisa, cuando uno hace cosas nuevas, intenta recrear, siempre tiene el miedo de ¿y si no sale adelante? ¿Y si nos confundimos? ¿Y si se nos va de las manos? Y otro miedo a veces también es a la homogenización. Bueno, si nos juntamos todos y vamos a hacer todos lo mismo. Creo que de vez en cuando, también como voluntarios, voluntarias, nos tendremos que hacer estas preguntas, a veces en equipo, ¿no?, en nuestros equipos, ¿no?, con los que hacemos voluntariado, pero otras veces también personalmente, de vez en cuando. ¿Por qué soy yo voluntario, voluntaria? ¿Qué me mueve? ¿Me mueve el voluntarismo, el hacer muchas cosas, o me mueve qué? ¿Desde dónde? Y también tocar a veces nuestros miedos, no pasa nada, está muy bien, está muy bien, muy bien. La clave del agradecimiento. Hace, ya no me acuerdo, yo creo que un par de años, una periodista a algunos jesuitas nos preguntó qué significaba para nosotros el magis. El magis es algo que impregna toda la vida de un jesuita. No significa una mirada voluntarista o competitiva por hacer más cosas más importantes o un perfeccionismo malsano. Uno siente tal agradecimiento por tanto bien recibido que la vida se convierte en una acción de gracias con nuestras palabras
y con nuestras obras, es decir, con nuestra vida. El exceso y la desproporción que uno siente, como los enamorados, lleva a que mi vida sea una continua acción de gracias que no se conforma con sucedáneos o con el mero hacer, sino que busca el mayor servicio. En todo amar y servir. El magis, por tanto, brota de un agradecimiento por tanto bien recibido y focaliza de tal modo la vida que se convierte en el leitmotiv de la existencia, en un compañero de camino. No le voy a dar más vueltas porque creo que las palabras hablan por sí solas. Ser voluntario y voluntaria hoy, uno tiene que estar bien enraizado en el agradecimiento. Creo que si lleváis tantos años, creo que lo sabéis bien claro, que lo que nos enraiza a todos y a todas es ese agradecimiento. Un elemento, yo creo que primordial o fundamental en lo que hacemos a diario, cotidianamente, además de saber rellenar las fichas, saber cómo funciona la máquina del café o de medir la tensión o lo que sea, ¿no? Tiene que ver con el cómo acompañamos, Es fundamental también en nuestros equipos, en el trabajo que estamos haciendo, en ir formándonos para poder liderar procesos y proyectos. Me refiero con ser capaz de tener una cierta, vamos a decir, carisma, autoridad moral, ¿no? Para poder sentar a la mesa a la gente, para entusiasmar en la misión y para caminar juntos. Yo diría que hoy en día necesitaríamos formarnos más para este tipo de liderazgo. Ya se acabó, a mi modo de ver, por lo menos en nuestro contexto actual, aquello de lo que yo llamo los llaneros solitarios. ¿Os acordáis de las películas del oeste? Que salía siempre al final, al inicio, aquel cowboy, ¿no? Aquel vaquero, salía así con la música del oeste, tal, y él caminando solo por allí, por el desierto. Esto, yo creo que en nuestros ámbitos sociales y en nuestros ámbitos de acompañamiento, creo que se acabó. Bueno, no sé si se acabó, pero creo que da poco fruto en el momento actual en el que vivimos. Y creo que en esto, para ser líderes, ¿no? Que ayudemos a sentarnos a la mesa, a convocar a la gente, ¿no? A que cada uno tenga su protagonismo y a entusiasmar, para eso necesitamos formarnos. Acabo. Vivir enamoradas y enraizados. Bueno, parte, yo creo que de la misión del voluntario y de la voluntaria es una misión que a veces, os decía, es un poco complicada, ¿no? Porque a veces tenemos que compaginar todo, nuestra vida, nuestras ocupaciones, lo que hacemos, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, a veces en lugares donde nos agradecen poco. ¿Veis los árboles? ¿No? A lo mejor la imagen no la veis mucho, ¿no? Pero es un árbol y unas raíces enormes, ¿no? Y unos pájaros que se apoyan por ahí arriba. Normalmente, y recuerdo yo a mi sobrino, tengo un sobrino el pequeño, tiene ahora 15 meses, y él agarra una planta, la arranca y la quiere poner en otro sitio, porque no sabe que las plantas normalmente tienen una raíz muy profunda. Creo que en nuestra vida, en nuestra labor como voluntarios, necesitamos estar bien enraizados. Y para eso necesitamos tener una relación personal con Dios, una madurez que nos ayude a nutrirnos y que necesitamos cuidar esa relación, cuidarla. Si no, es muy difícil, porque los vaivenes nos pasa como mi sobrino, pero le ocurre como al árbol cuando viene un vendaval o algo así, que como no estemos bien asentados y enraizados, pues nos caemos. Además, fijaros lo importante que es estar bien enraizados. Hubo una película, no sé si recordáis, entre dioses y hombres o algo así era el título, ¿no? Y en la película, recordáis, eran aquellos monjes que estaban en Argelia
y que, bueno, hubo persecución en la zona y les dijeron que se tenían que ir. Y salían varias escenas en las que estaban discerniendo qué hacer, ¿nos vamos o nos quedamos? Y en una de estas fue uno de los monjes y fue a hablar con los ancianos del lugar. Y una señora le explicó, miren, ustedes, ¿no?, los monjes, son como las ramas del árbol. Ustedes posibilitan que muchos de los que estamos aquí en la zona seamos como los pájaros que nos venimos a posar a sus ramas. Un lugar donde tener cobijo, donde tener escucha y donde podernos sentir seguros. Creo que parte de lo que nosotros también somos como voluntarios y voluntarias en muchos contextos donde estamos, tiene que ver con esto. Somos ramas donde otros se pueden apoyar. Pero si nosotros no cuidamos nuestras propias raíces, pues saben lo que le pasa a la planta, ¿no? Cuando viene mucho fruto y no tal, pues... Y otra era estar enamorados. Hay muchas cosas, ¿no? Pero hay una oración del padre Arrupe que decía, ¿no?, que era importantísimo vivir enamorado. Lo que hagas cuando te levantes, en tu relación con las personas, en lo que te apasione, eso va a decirlo todo. Si tú estás enamorado de algo o de alguien, eso te va a movilizar por dentro. Lo que decíamos del agradecimiento, recordar la primera vez que os enamorasteis. Uno siempre, cuando va a casa, su madre te cala a la primera, ¿no?, porque ve que estás así alterado, haciendo el tonto, o incluso cuando nunca has hecho la cama en tu habitación vas y la haces, o bueno, estás un poco descolocado. Incluso muchas veces esa alegría que sientes, pues necesitas decírselo a tus amigos, a tus amigas, ¿no? Eso te moviliza de tal manera que te hace saltar muchas veces por encima de tus límites, de lo que tú eres. Creo que en la vida del voluntario, sin exagerar, hay que estar enamorado y enamorada de algo, de una pasión, de lo que uno hace. Y eso es lo que nos mantiene, vamos a decir, con vida, como voluntarios y como voluntarias. Estar enamorados, enamoradas y enraizados y enraizadas. Eso sería para mí como una clave muy importante en este tiempo que vivimos ahora también, a veces tan incierto y con tantos vaivenes, con un número más reducido, cuando nos están diciendo siempre que estamos en crisis, pues yo creo que no, pero bueno, vamos a ir. Con esto acabo con una anécdota. Entré hace ya algunos años a los jesuitas, nada más que llegamos a los cursos de internoviciado, así como cuando estáis como vosotros y vosotras, pues nosotros estábamos novicios y novicias. Y llegaban las primeras charlas y todo era la vida religiosa está en crisis. Y venga, al día siguiente y otra vez. Estábamos en crisis. Y los seminarios, estábamos en crisis. Y yo ya una vez levanté la mano y les dije, mire, estaremos en crisis, pero yo no estoy en crisis. Estoy entrando a la vida religiosa, estoy muy contento, me siento llamado. Entonces, dejemos de hablar tanto de crisis y vamos a ver qué signos de esperanza, ¿no?, nos ayudan a caminar. Y yo creo que en el voluntariado y en lo que hacemos ahora tenemos que saber tocar cuáles son los signos de esperanza que nos hacen caminar y movilizar. Momentos de crisis vendrán y estarán, pero al menos los que estemos, que nos pille el Señor con ilusión y con esperanza. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería compartir hoy.